Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, el día de hoy sabemos que es el día que se celebra a los papás. Amén. Así que este mensaje, aunque va enfocado para los padres, la cabeza de la familia, no solo va a ser enfocado hacia ellos. Yo le voy a pedir casi su mano a todos los que son papás. Amén. Todos los que tengan hijos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y ahora, papás no solo son en lo natural, también son padres en lo espiritual. Todos aquellos que son líderes, amén, que tienen almas a su cargo, que están enseñando a alguien, alce también su mano, amén. Gloria al Señor Jesús. Y aparte de eso, hermano, hermana, también hay hermanas, damas que se encargan también de su hogar, amén. Así que el día de hoy yo quiero enfocarme al concepto de lo que es padre, de lo que es un papá, tanto natural como espiritual, amén. Gloria a Dios. Voy a empezar contándoles una historia. Había una vez un águila que llegó a vivir a una granja de pollos por accidente, desde que era un polluelo, por lo que fue criado con los pollos, y por eso él se creaba un pollo, amén. Él todos los días estaba rascando la tierra, buscando el grano, picando a ver si encontraba algún gusanito para comer, y esa era su vida. Él no podía volar más alto que el techo del granero en donde vivía, porque pues los demás pollos a su alrededor no podían volar tan alto. Él había crecido con esa mentalidad de pollo. Un día un hombre pasó por la granja y notó al águila ya crecida. Al ver la majestuosa ave esclavizada a la vida en el suelo, el hombre le dijo al águila: ¿por qué te limitas a vivir aquí en la tierra con los pollos, cuando puedes volar alto en el cielo y ver el mundo desde las alturas? Eres un águila, el rey de las aves, tienes el potencial para volar hasta el sol, amén. Pero el águila le respondió: solo soy un pollo, nací para picotear el suelo y no para volar alto en el cielo. El hombre, sin embargo, no se dio por vencido. Durante varios días y semanas estuvo alentando al águila a dejar de lado sus limitaciones y su mentalidad de pollo y probar su potencial. Finalmente, después de mucho esfuerzo y mucho estímulo, el águila se atrevió a batir sus enormes alas. Pronto entendió que podía elevarse por encima de la granja y volar alto en el cielo. Al ver el mundo desde las alturas, se dio cuenta de que había estado viviendo muy por debajo de su verdadero potencial. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. En el versículo que leímos, estamos presenciando el momento de sucesión del mando de Moisés a Josué. Según el censo que había realizado Moisés después de los 40 años de estar vagando en el desierto, es decir, justo antes de entrar a la tierra prometida, había alrededor de 601,730 hombres mayores de 20 años listos para la guerra, que era como se contaba en ese tiempo. Por lo que algunos maestros de la Biblia consideran que el número de personas que Moisés lideraba era más de 2 millones. Una congregación enorme, amén. Toda esta gente era la que ahora tenía que dirigir Josué. Me pongo a pensar un poco en Josué, en lo que sentía en esos momentos. Los zapatos de Moisés eran muy difíciles de llenar. Moisés fue valiente para regresar a Egipto, a pesar de que él se sentía incapaz de la obra que Dios le estaba encomendando. Fue el instrumento que Dios usó para mandar las plagas de Egipto, para enfrentarse al faraón. Lo usó para abrir el mar, para sacar a Israel de la esclavitud. Un hombre que tuvo la paciencia a un pueblo que era rebelde. Dios mismo en una ocasión le dijo a Moisés que lo iba a poner al frente de un pueblo mejor. Pero lo que hizo Moisés fue interceder por el pueblo, amén. Él siempre buscaba la manera de ayudarlos, incluso querían quitarlo como líder del pueblo. Pero a pesar de eso, Moisés intercedía por ellos, los ayudaba, los instruía en la palabra, para que la generación que estaba creciendo en ese desierto conociera a Dios y fueran obedientes a sus mandamientos. Y de entre todos los que estaban ahí creciendo en esa generación, Josué sería el encargado de dirigir al pueblo para conquistar la tierra prometida. Amén.
Josué estaba siendo preparado para ser el sucesor de Moisés, aunque Josué no lo sabía. Josué siempre estaba al servicio de Moisés, atento a sus instrucciones. En ocasiones lideraba al pueblo en algunas batallas. Estaba siempre cerca de Moisés para aprender esa confianza que Moisés tenía en Dios, para aprender la relación que Moisés había desarrollado con Dios. Es por eso que él iba a ser el encargado de entregar, de conquistar la tierra prometida y entregarla a las tribus. Él iba a ser el encargado de enfrentarse a los reyes de esas naciones enemigas y aparte de eso, instruir a esta generación que estaba creciendo en los mandamientos de Dios. Por eso vemos que Dios le empieza a decir a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Se lo dijo 3 veces a Josué, porque la tarea no era fácil, no era sencilla. Cuando Moisés conoció a Josué, Josué era un hombre ya de 40 años aproximadamente, como mínimo. Era un hombre hecho y derecho. La Biblia nos dice que su padre se llamaba Nun, su padre no natural. La palabra Nun o el nombre del papá de Josué, que era Nun, está relacionado con la letra 14 del alfabeto hebreo, que también se llama Nun. Y en el alfabeto hebreo, cada letra tiene un valor numérico. Esta letra en específico tiene el valor de 50. Diga conmigo 50. Amén. Y este número está relacionado con la libertad, con la plenitud de la vida, la manifestación de Dios, la fuerza de voluntad y la capacidad de tomar las riendas de la vida. Esto nos enseña que este padre ya había preparado a su hijo para ser pleno en la vida, para ser libre. Aunque todo el pueblo vivía con mentalidad de esclavos, Josué ya estaba con una mentalidad de libertad cuando Moisés lo conoció. Dios se manifestaba en su familia porque había un padre que buscaba la manifestación de Dios en su hogar. Josué ya estaba preparado para tomar las riendas de su vida. Para Moisés no fue difícil ocupar a un hombre que en lo natural ya era pleno. Había tenido un padre que había influido positivamente sobre su hijo durante 40 años. Mientras los demás se veían como esclavos, su padre le inculcaba la libertad. Y así como la historia que estábamos platicando en un principio, mientras el águila estaba en el corral atrapada, el hombre que la había visto conocía su potencial, sabía que no era que estuviera ahí con la cabeza agachada rascando la tierra, sino que veía su potencial. El águila era para volar muy alto, sin límites, libre de toda atadura. Josué tenía la capacidad de volar alto y su padre lo sabía, Moisés también lo sabía y Dios también lo sabía. Josué ya estaba preparado para la vida. Su padre natural había hecho un buen trabajo, pero le faltaba la preparación espiritual. Y es aquí donde ahora Moisés entra en la vida de Josué para ser un padre espiritual que le enseñaría a confiar en Dios, a ser obediente, a tener una relación con Dios y ser el líder que ahora la nación necesitaba. Amén. Por eso cuando regresa de espiar la tierra prometida, fue uno de los únicos 2 hombres de un grupo de 12 que confiaba que Dios les iba a entregar esas tierras en sus manos. Su mentalidad no era como los demás. En donde otros veían gigantes, él veía victoria. En donde otros veían dificultades, él veía bendición de Dios. En donde otros veían esclavos, él se veía libre. En donde otros se sentían como langostas, él se veía como el gigante, porque sabía que Dios les daría la victoria. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. El título de esta enseñanza es Un Moisés para un Josué. Amén. La poderosa influencia de un padre sobre sus hijos es única e irreemplazable. Los estudios demuestran una serie de diferencias cualitativas entre los niños que han crecido con y sin padre. Los niños que se han beneficiado de la presencia de un padre interesado en su vida académica, emocional
y personal, tienen mayor autocontrol, sufren menos dificultades de comportamiento en la adolescencia, son más sociables, tienen un mayor coeficiente intelectual, sacan mejores notas, son más líderes, tienen la autoestima más elevada, no suelen tener problemas con drogas o alcohol, desarrollan más empatía y sentimientos de compasión hacia los demás, y cuando se casan tienen matrimonios más estables. Si nos ponemos a pensar, hermano, hermana, somos el resultado de la influencia que tuvieron en nuestra vida las personas más importantes para nosotros. Nuestros hijos aprenden a observar las cosas a través de nuestros ojos. Amén. La Biblia enfatiza la importancia del padre en la vida de un hijo, destacando su papel como líder espiritual, proveedor, protector y modelo de conducta. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos la palabra de Dios, disciplinarlos con amor y guiarlos hacia el camino de fe y de rectitud. El padre es el que pone los fundamentos, las reglas en el hogar, y es el encargado de vigilar que se cumplan. Y si se quebrantan, es el encargado de aplicar la disciplina correcta, porque tiene la autoridad delegada por Dios para este trabajo. Moisés en sus últimos discursos habla con las cabezas del hogar, encargándoles la mayor tarea de sus vidas: preparar a las generaciones siguientes. Si nosotros leemos en Deuteronomio 4:9, dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La generación que iba a entrar a la tierra prometida eran niños cuando vieron las manifestaciones de Dios, cuando vieron cómo las plagas destruyeron Egipto, cuando vieron abrir el Mar Rojo. Tenían un conocimiento de lo que era Dios. Y durante todo el tiempo que estuvieron dando vueltas en el desierto, esos 40 años, vieron manifestaciones del poder de Dios. Conocían quién era Dios, conocían los mandamientos. Y ahora Moisés estaba encargándoles que todo lo que habían visto, todo lo que habían experimentado, tenían que enseñárselo a las generaciones que iban a seguir después de ellos. Amén. Y ese es el encargo que Dios nos deja a cada uno de nosotros, tanto padres espirituales como los padres en lo natural. Instruir a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Después de Deuteronomio 6, 1 al 9, leemos que también Moisés empieza a encargarle todas estas instrucciones a los padres de familia. Les dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, tenían que estar empapados de la palabra de Dios, para que pudieran transmitir eso a sus hijos, a sus nietos y a las generaciones que seguían. Amén. Ese era el trabajo que Dios les estaba encargando a estos padres de familia que estaban por entrar a la tierra prometida. Dios nos ha dejado el trabajo de preparar a las generaciones que vienen detrás de nosotros. En la historia del principio, nosotros vimos que nosotros no somos el águila. Somos ese hombre que está motivando
y enseñando al águila que no es un pollo. Amén. Somos los instrumentos de Dios para nuestros hijos, para que comprendan que no son como los demás, que no son como los del mundo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Somos el instrumento que Dios usa para que ellos conozcan que su vida tiene un propósito mucho más grande que estar esclavizados a drogas, vicios, malos hábitos, pecados e inmoralidad, como compañeros conocen en sus escuelas o van a conocer más adelante. Que ellos no son para andar rascando el suelo con la cabeza agachada, que son creación de Dios, que ellos son importantes para Dios, que son amados por Dios y por sus padres, que ellos son para volar alto, para servirle al Señor, para darlo todo, para llegar a lugares que ni ellos ni tú puedas imaginar. Con Dios podemos llegar tan alto como nosotros le dejemos a Él obrar en nosotros. Con Dios no hay límites. Amén. Pero el día de hoy, hermano, hermana, la influencia paterna está siendo atacada por el enemigo para destruir los hogares, para dañar a las generaciones actuales y futuras, para que no se levanten generaciones que conozcan a Dios, como sucedió con el pueblo de Israel. Que después de ciertas generaciones, dice la Biblia, que se levantó una generación que no conocía a Dios. Terminó idolatrando a los dioses de las naciones vecinas. Amén. Siendo como los demás, siendo como el mundo, se olvidaron quién era Dios. No es casualidad, hermano, hermana, que el mes en el que se celebra el Día del Padre, el movimiento LGBT haya escogido ese mismo mes para celebrar sus pensamientos e ideas. No es casualidad que el día de hoy el índice de padres ausentes en los hogares haya aumentado. Buscando algunas estadísticas, hermano, hermana, encontré que el año pasado en México se estima que existen aproximadamente 4.18 millones de hogares con padres ausentes. Es decir, el 18% de las familias mexicanas, donde la figura paterna no reside con la familia. Además, el 78% de los niños y adolescentes viven sin una presencia paterna. Además, el 67% de las madres mexicanas enfrentan la evasión de las obligaciones de sus exparejas. Es decir, el índice de divorcios y de rupturas familiares ha aumentado considerablemente. Amén. Esto significa que el número significativo de hogares mexicanos dependen económicamente de las madres trabajadoras, de las madres encargadas de ser cabezas de hogar, de instruir, corregir, guiar, proveer, dar amor y ser ejemplo para sus hijos. Y hermano, hermana, Dios ayuda a las madres que han tomado ese papel porque no hay un padre en casa o porque no ha querido tomar el rol que le corresponde. Hay muchísimos casos de familias que han salido adelante por esas mujeres que se han convertido en padre y madre a la vez para sus hijos. Por esas mujeres que oran por sus hijos, que sacan adelante a sus familias económicamente. Dios bendiga a todas esas mujeres valientes y esforzadas que han luchado por sus familias contra viento y marea, para que no se pierdan sus hijos en el camino. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Pero ese no ha sido el diseño original de Dios. Él nos creó para tomar un lugar específico en la familia al hombre y a la mujer. Y cuando no se lleva a cabo, surgen los problemas en los hogares por la mala o nula influencia de un padre en un hogar. Investigando un poco más de estadísticas, encontré estas estadísticas hechas por un estudio de la escuela de Harvard hace 5 años. Y estas estadísticas están basadas en familias de Estados Unidos. Este estudio arrojó que los adolescentes sin padre se embarcan antes y en mayor medida en experiencias sexuales. Tienen mayor riesgo de abusar de drogas como el alcohol, la marihuana y otros más. Tienen más posibilidades de sufrir enfermedades mentales y suicidios. Sufren más proporción de abandono escolar
y terminan en la criminalidad. Estos defectos se agudizan cuando se trata de niños que experimentaron un divorcio de sus padres siendo menores de 5 años. La mayoría de los niños con carencias afectivas por parte de su padre, sufren problemas de identidad sexual y emociones, como ansiedad y depresión. En general, necesitan más ayuda psiquiátrica. El 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de familias rotas. El 43% de los muchachos en prisión crecieron en hogares monoparentales. El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que han cometido una violación crecieron sin un padre. Las alteraciones de sueño, como pesadillas y terrores nocturnos, suelen comenzar entre 1 y 3 meses después de que el padre desaparece de un hogar. Los jóvenes sin padre son más agresivos, tienen menos autocontrol y escaso sentido de culpabilidad. Algunos se van al extremo del machismo porque no tuvieron una figura correcta de masculinidad. El 90% de los niños que se van de casa son de familias sin padre. Y el 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de una familia sin padre. Dígame si no, el padre tiene una influencia poderosa en la familia. Amén. Porque el padre es el encargado de instruir al hijo en la palabra de Dios. Amén. Así que tú que estás aquí hoy, padre de familia, y como dijimos, no solo los padres, sino también las madres que han tomado ese rol, y todos aquellos que están guiando espiritualmente a almas, debemos tomar el lugar que nos corresponde para guiar a todos aquellos que están detrás de nosotros. Amén. El hombre debe de tomar su lugar como sacerdote del hogar, el líder espiritual de su casa, que le enseña a los hijos quién es Dios y cómo debe obedecer y servir. Ser ese nun que prepare a sus hijos para tomar las riendas de su vida, para ser libres y no esclavos del pecado, para buscar las manifestaciones de Dios en su vida y en su familia. Ser ese Moisés que le enseña a confiar en Dios, a servirle a Dios, darlo todo por Él, a ser un líder que guía a los demás, a la familia que en el futuro va a llegar a formar. Amén. Así que hermano, hermana que estás aquí el día de hoy, educa a Josué, que cuando tú no estés, ellos sepan que la palabra de Dios debe seguirse predicando, que cuando tú no estés, tenga la certeza de que algún día tú vas a ver a tu familia completa en la eternidad. Amén. Porque les enseñaste lo primordial: amar, servir y obedecer a Dios. Que cuando tú no estés, sepas que tus hijos tienen convicciones firmes para que no se desvíen de la palabra de Dios, para que sean los siguientes encargados de enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cómo se logra esto? Se logra con el ejemplo. Amén. Buscando un poquito más, encontré que el lema para el Día del Padre de la UNICEF en el 2021 fue: ser papá es el mejor trabajo del mundo, pero también es el más difícil. El mandato que Dios le dio a Josué fue: esfuérzate y sé valiente. El esforzarse implica muchas cosas, hermano, hermana. No solo es hacer las cosas al ahí se va. No es fácil ser padre, sí, pero tampoco es imposible. Vivimos en un mundo rodeado de muchos pollos esclavizados y con la cabeza agachada rascando la tierra. Pero Dios te creó a ti para hacer la diferencia. En la historia que vimos en un principio, este hombre también representa a Dios, que ahora es el que nos está animando a nosotros a volar y ser diferentes. Tal vez tengas muchos compañeros en tu trabajo que los domingos se van a jugar fútbol o se van a pasear con la familia, pero tú no. Tú estás aquí. Tú sabes que el domingo es el día del Señor, que es cuando vienes a alabar y escuchar la palabra de Dios,
que tú estás siendo responsable en traer a tu familia a este lugar. Tal vez tus amigos del trabajo dejan que el celular, que la tele, que los libros o el mundo eduquen a sus hijos, pero tú no. Tú sabes que debes ser el ejemplo y la guía para tu familia, para que formen esas convicciones firmes en la palabra de Dios. Otros hombres pueden decir que tal vez son responsables porque llevan a sus esposas a comprarse cosas, a ir a un salón de belleza, tener uñas bonitas y el corte más a la moda, pero tú no. Tú sabes que debes de proveer a tu esposa y familia porque es lo que Dios ha mandado, y procuras que tu esposa viva en santidad, siendo tú el principal ejemplo, y sobre todo en las convicciones y creencias que inicien en ti, que vean en ti cómo oras, que vean en ti cómo sirves a Dios, que vean en ti cómo vienes a la iglesia gozoso, agradecido, así como dice la palabra, entrad por sus puertas con acción de gracias, amén, por sus atrios con alabanza, que vengas a dar todo para el Señor Jesucristo. Ellos están viendo eso en ti, hermano, hermana, pero si no lo ven, muy difícilmente podrás enseñarles que lo hagan, amén. Hermano, hermana, así como Moisés era quien hablaba con Dios y luego le comunicaba al pueblo todo lo que Dios le había mandado, así tú también debes ser ese Moisés que esté transmitiendo todo lo que tú aprendes de la palabra de Dios a tus hijos, a tu descendencia, que todo lo que te enseñó en su presencia, orando ahí en lo secreto, vayas y lo cuentes a tu familia. Que vean eso en ti. La conclusión que vimos de estas estadísticas estas estadísticas compartidas se comprueba con la Biblia, porque Moisés preparó a Josué, pero vemos que después de Josué no hubo un sucesor. Dejó a los ancianos que se habían escogido desde el tiempo de Moisés y que fueron cambiados mientras iba pasando el tiempo, pero no hubo alguien que estuviera al frente del pueblo, amén. Y si nosotros leemos la historia del siguiente libro en la Biblia, que es el libro de Jueces, vemos cómo la nación de Israel terminó extraviada totalmente. El libro de Jueces nos narra la decadencia espiritual de Israel, cómo en ocasiones Dios levantaba a un juez, a un hombre o una mujer que trajera al pueblo de regreso a Dios. Y un tiempo estaban bien, pero parecían montaña rusa. Estaban bien mientras el juez estaba ahí, guiándolos, exhortándolos, instruyéndolos. Y ya que el juez partía, ya que el Señor se lo llevaba, otra vez iban hasta el fondo, a adorar a otros dioses, a terminar en el pecado. Y Dios levantaba enemigos que pues los estuvieran ahí molestando, y que eso hiciera que se acordaran de Dios, para que oraran, clamaran y volvieran a Él. Porque hermano, hermana, lamentablemente el ser humano busca a Dios cuando tiene problemas, amén. La mayoría hemos llegado hacia una iglesia porque teníamos problemas, buscamos del Señor, y el Señor en su infinito amor y misericordia nos tendió la mano, nos levantó y nos guió para servirle. Pero en ese proceso, ¿cuántos siguen? ¿Cuántos han llegado a las iglesias y cuántos el día de hoy ya no están? Porque igual terminaron extraviados en el camino. Cuando terminamos de leer el libro de Jueces, la frase que más se repite en los últimos capítulos es: cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Y lamentablemente eso sucede en muchos hogares, en muchas iglesias. Cada uno hace lo que bien le parece, porque no está esa figura de autoridad, esa figura paterna que los guíe, que los instruya, que los dirija. Amén. Dios usó a estos hombres para regresarlos a su camino. Y el trabajo que tú y yo tenemos el día de hoy es el mismo. Cuando tú ves que tu hijo se está desviando, tú tienes esa autoridad para que vuelva al camino. Instruirle con la palabra de Dios, disciplinarlo con amor, y lo principal, ser ejemplo. Porque si no ve en ti esas convicciones, tu hijo, tu hija no las va a tener. Vendrán tal vez a la iglesia, pero a la fuerza.
pero tú no vas a poder cuidar a tus hijos las 24 horas del día. Así como Nun preparó a su hijo para que tomara las riendas de su vida, así tú y yo el día de hoy tenemos que preparar a nuestros hijos para que ellos tomen las riendas de su vida cuando tú no estés. Amén. El día de hoy, hermano, hermana, yo te invito a que tú te centres en buscar la presencia de Dios. Porque la palabra que Dios le estaba diciendo a Josué era: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y yo preguntándome, decía, bueno, ¿qué significa que Dios esté contigo? La Biblia dice que para que dos caminen juntos tienen que estar de acuerdo. Y si tú no estás de acuerdo con la palabra de Dios, difícilmente Dios va a poder caminar contigo. Amén. Por eso necesitas conocer la Biblia, conocer su palabra, vivirla. Y así Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén. Esposas y madres de familia que están aquí el día de hoy, ora por tu esposo, más si no es convertido. Ora para que Dios toque su vida y tome el lugar que le corresponde, y la familia siga adelante en el camino de Dios. Y si por alguna razón tu esposo ya no está contigo, déjame decirte que no estás sola, hermana. Como dijimos, Dios ha ayudado a miles de mujeres a sacar adelante a sus familias. Deja que Dios te guíe, te dé la fortaleza y la sabiduría para cumplir con la hermosa labor de preparar a estos Josués que vienen detrás de ti. Jóvenes y adolescentes y niños que están aquí el día de hoy, te pido que ores por tu papá, que Dios le siga dando esa fortaleza y esa sabiduría para seguir adelante e instruirte a ti y a tu descendencia. Amén. A toda tu familia. Sé un buen hijo, obediente, atento a la enseñanza de tu padre. Tú tienes un gran potencial que Dios ha puesto en ti para que cumplas el propósito con el que Dios te ha creado. Tú no eres como los demás. Tú tienes un propósito enorme en el camino de Dios. Aférrate a eso. Y si hoy tu padre no está contigo por la razón que sea, tienes un Padre celestial que está en los cielos. Amén. Un Padre que está para ti en todo momento. Acércate a Él para que te guíe, te haga sentir su amor, su ayuda, su fortaleza. Y padres de familia que están aquí el día de hoy, si ahora has comprendido que tal vez estás equivocado en algunas cosas, en algunas decisiones, porque nadie es perfecto y nadie nace sabiendo ser padre, el día de hoy Dios te está ofreciendo una oportunidad para empezar de nuevo. Dios está contigo todos los días de tu vida. Así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué, así como estuvo con todos sus siervos a lo largo de la historia, Dios está contigo. Solo esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Cada uno de nosotros necesitamos acercarnos a Dios, confesar nuestros pecados, nuestros errores, pedirle perdón si no hemos hecho un buen trabajo. Y si tú has llegado al culto el día de hoy y tu familia ha tenido problemas, aún hay esperanza. Amén. Aún Dios puede restaurar familias. Aún Dios puede hacer que tus hijos que tal vez se han apartado vuelvan a su camino. Así que, iglesia, el día de hoy Dios quiere estar contigo. Esa es la clave para que tú puedas educar a un Josué. Que Dios esté contigo. Vas a enfrentar muchas cosas, sí. Muchos problemas, dificultades, adversidades físicas, espirituales, económicas. Vamos a enfrentar dificultades en este mundo, sí. Pero la clave para que tú puedas obtener la victoria es que Dios esté contigo. ¿Y cómo puedo lograr eso? Bueno, pues recibiendo el Espíritu Santo de Dios.
Porque ahí es Dios viviendo en nosotros, estar con nosotros, amén. Para que cumplas la labor que te ha encomendado. La tarea no es sencilla, pero con Dios sí es posible. Él sabe lo que necesitamos para guiar a nuestras familias, para instruir a nuestros hijos, y por eso es que necesitamos de Él. El día de hoy, hermano, hermana, yo quiero invitarte que te pongas a pensar un poco qué quieres para tu familia, qué quieres para tus hijos, para tu descendencia. ¿Tú cómo los ves el día de mañana? Amén. Tú tienes esa visión de verlos como esas águilas que emprenden el vuelo en su vida secular, esforzándose, logrando buenos trabajos, logrando buenas carreras. ¿Y cómo los ves en lo espiritual? Sirviéndole a Dios, ganando almas, predicando su palabra. Cree que tus hijos tienen un potencial enorme en Dios. Yo te invito a que te pongas en pie. Y que vengas aquí a este altar para que le pidas a Dios de su ayuda, de su dirección, de su visión. Tal vez te ha costado trabajo, tal vez no has sabido cómo guiar a tu familia, o tal vez no has tenido un esposo que esté ahí apoyándote. Sea cual sea la situación que tú estés viviendo, hoy Dios quiere estar contigo. Amén. Dios siempre ha querido estar cerca de nosotros. Desde que Él nos creó hasta en el Apocalipsis vemos que Dios va a estar con nosotros. Pero si tú lo necesitas, el día de hoy es el momento para clamar a Dios.